Su matriz gelatinosa para el cartílago, su matriz elástica para el cartílago, su matriz fibrosa pero que sigue manteniendo elasticidad y flexibilidad, y por el otro lado la matriz del hueso, que obviamente, como vimos la clase pasada, como todo elemento en la naturaleza, tiene su punto de elasticidad, pero es tan pequeño, ¿sí? Y esa rigidez de ese tejido la está dando justamente su matriz sólida, dura, resistente. ¿Sí? Ahí ven dos tipos de tejidos con dos matrices totalmente distintas. ¿Está? Nosotros no nos sirve de nada, por ejemplo, poniendo otro ejemplo de matriz, ¿sí? Como es la matriz líquida de la sangre, el plasma, no nos serviría de nada la sangre si no tuviera su matriz. A nosotros no nos serviría de nada los eritrocitos, los leucocitos, los trombocitos, si no tuviéramos una matriz líquida que estuviera transportando esta célula a todos los tejidos del cuerpo. No llegarían, no tendrían forma de acceder a los tejidos las células. Es fundamental en todo tejido la presencia de la matriz que es específica para el tipo de células que tenemos. Bien. Dice, explique cuáles son las características que tiene que compartir el componente celular para decir que forman parte del mismo tejido. Tienen que ser idénticas, provenientes de un mismo origen embrionario, ¿sí? Y cumplir, obviamente, la misma función. Cuando yo tenga dos células o más que son idénticas, que yo las miro y son iguales, que yo las miro y han venido, las estudio y vienen del mismo origen embrionario, ¿sí? Y encima de todo eso, comparten el mismo trabajo que tienen, en ese caso, vamos a decir, esperen chicos que está entrando gente, que estamos ante un tejido, que esas células responden a ese tipo de tejido. Bueno, el componente de la sustancia intercelular, lo que estuvimos diciendo hasta ahora, ¿sí? La matriz tiene que ser propia y específica para ese tipo de célula. Los 4 tipos de tejidos, ¿sí? Ojo porque acá también se suelen confundir. Una vez que incorporamos locomotor... Chicos, no los escucho. ¿Qué pasó? ¿Estamos? ¿Seguimos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Rocío. Buen día. Buen día. Flavia. Flavia. Sí, en la pregunta que en la 2 que explicó recién, explique cuáles son las características que tienen que compartir el componente celular. Yo la verdad que puse, tienen que ser similares entre sí y mismo origen embrionario, pero me confundí un poco con la siguiente, con las características. Me pareció que es un poco parecida, ¿puede ser la pregunta? ¿Con la pregunta 3? La 2 de la 3, sí. No, porque en uno estás hablando del componente celular y del otro estás hablando del componente de matriz. Son dos cosas distintas. El componente intercelular es lo mismo que decir matriz. ¿Me entendés? Sí. Entonces, si bien es cierto, vos tenés que diferenciar que las características de las células son uno, ¿sí? Y la característica de la matriz siempre se repite. Toda matriz es específico para ese tipo de célula, si quiere ser un tejido. Yo te doy un ejemplo. En un accidente, ¿sí? En un choque traumático, con fracturas, con laceraciones y con heridas, vos vas a recibir un paciente que de pronto va a tener mezclado 3 tipos de tejido. El óseo, 4. El articular, muscular y el hemopoyético. Si vos quisieras hacer un estudio de esa situación, de esos pacientes, lo más seguro es que vas a tener que diferenciar, porque ahí va a estar todo mezclado. Todo eso que tenés ahí requiere un tipo de atención específica, para lo cual vos tenés que identificarlo. De ahí es la importancia de poder diferenciar lo que es cada tejido con su tipo de célula y con su tipo de matriz. La pregunta va orientada a que ustedes sepan distinguir que para que una célula, o sea, cuáles son las características de cada uno de los dos componentes de un tejido.
¿Me entendés? Yo no puedo tener Claro, sí, decime. claro, el punto donde yo me confundí básicamente es en donde dice sustancia intercelular. La matriz, la O sea, las sustancia, características de las sustancias y lo que está, donde dice componente celular. O sea, ¿está hablando de lo mismo? no, el componente celular es la célula. La sustancia intercelular es todo lo que está por fuera de la célula, que para nosotros, que ya aprendimos, es la matriz. Una cosa son las células y otra cosa es la Claro. matriz. ¿Me entendés, Flavia? Profe, O sea, entonces sustancia intercelular es matriz. Es matriz. Sustancia Ok. intercelular, sustancia extracelular, lo van a encontrar de distintas maneras. Pero todo lo que esté Claro, por fuera todo de, está hablando de todo matriz. lo que está por fuera de esta célula, si corresponde a un tejido, si no corresponde a un licuado, se entiende, ¿no? Yo profe, cuando Sí, sí, busco sí, un hablando de tejido, tejido cuando en yo este momento. estoy estudiando un tejido, tengo que ver que las células que yo tengo en ese preparado que estoy mirando en el microscopio estén rodeadas por la matriz que le corresponde. Porque si no estoy ante un problema patológico Sí. o un problema de preparación de preparado. ¿Entendés? profe, Sí. Sí, ¿me Bueno, escucha? muchas gracias. Entonces las características serían la morfología, fisiología y la embriología. la característica de la célula es idénticas entre sí, derivadas del mismo origen embrionario y realizando el mismo trabajo, Sí. la misma tarea. Eso de la célula. Y con respecto a la matriz, que sea específica para ese tipo de células que rodea. Es una matriz específica para cada tipo de célula, de tejido, perdón. Bueno, gracias, profe. Bueno, la clasificación. Les decía, cuidado, porque muchas veces en el conectivo me agregan el muscular, y el muscular es un tejido propio. Tenemos 4 tipos de tejidos principales, ¿sí? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Son los 4 que tienen. ¿Tá? No me confundan muscular con conectivo, que es lo que generalmente hace. Profe, Identifica. Sí, buen día. buen día, disculpe. Hay una parte en el apunte que dice también el nombre del tejido adiposo. Pero el tejido adiposo pertenece al tejido conectivo. Ah, está bien. Sí, no, esa Es era mi duda uno, también. es uno de los tejidos, de los 4 tejidos conectivos, a su vez. No, listo, gracias. ¿Ah? Profe, Mm, profe, buen día. buen día. También el tejido conjuntivo, ¿es parte del conectivo y del...? Conjuntivo, conectivo es lo Sí. mismo. Ah, Es ok. lo mismo. Es Bárbaro. Oscar o para mi familia, Cacho. Es lo mismo. ¿Está? Son los 2 nombres que recibe el tejido. ¿Ves? Se van enterando de intimidades familiares. ¿Qué va? Gracias, profesor. ¿Sí? Conectivo, conjuntivo es lo mismo. Es el mismo tejido. Bien. Identificar cada tejido con una palabra que los identifique era a fin de que ustedes se acuerden principalmente cómo era la función. Entonces habíamos dicho que el epitelial cubría, ¿sí? El conectivo conectaba, el muscular movía y el nervioso estimulaba o transmitía. ¿Mm? Era una palabra clave como para que a partir de ahí ustedes se pueden poner. Clasifique de acuerdo a la forma de hacer y la cantidad de hileras que lo pueden tener los 6 tipos de tejido epitelial. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes en el apunte iban a tener mayor cantidad de clasificaciones, porque hace la asociación, cuando hay queratina, cuando hay cilio, pero que básicamente, de acuerdo a la cantidad de hileras que tenía el tejido epitelial y a la forma de la célula, nos quedaban identificados 6 tipos de tejido. ¿Sí? Si tomábamos por la forma, las células planas podían ser planas simple o planas estriadas. Las cuboides podían ser simples o estriadas, y las circulares podían ser simples o estriadas. ¿Quedó? Eran las 6 clasificaciones básicas. A ver, ¿qué pasó? Profe, Lo tengo a Demir ahí, sí. queriendo hablar, sí que...
En el punto 4 dice también que hay que mencionar los subgrupos. Yo sé que el conectivo tiene al tejido cartilaginoso, el adiposo, el óseo y el hematopoyético, pero los demás tejidos, como el epitelial y el muscular, El ¿tienen epitelial subgrupos? claro, el epitelial te quedaría, por ejemplo, con lo que dijimos recién, que es una repetición de la pregunta 6, ¿sí? O sea, Claro. te quedaría por la forma de las células y por la cantidad de hileras, el muscular por los 3 tipos de tejidos musculares, y el nervioso, nada más que diferenciar el tipo de las células, no tenés distintos tipos de tejidos, ¿sí? Las células Gracias. principales y las células, pero los otros 3 los podés llegar a clasificar por ese tipo de características. Gracias. Yo eso lo tenía como clasificaciones, por eso no entendía la pregunta. Ahora lo entiendo. Gracias. Son subgrupos, son clasificaciones. Sí. Ok, Profesor, gracias. el sistema nervioso, Flor, sí, Mari, ya te profesor, escucho. Flor. sí, le quería hacer una consulta. En el sistema nervioso, entonces, se consideraría solamente en el subgrupo los dos, el sistema nervioso motor y el sensorial. Esa es una clasificación por o el tipo de estímulo o el tipo de localización. Podría ser también, ¿sí? Está bien contestado. ¿Me preguntabas algo, Mari? Sí, profesor. Yo le quería preguntar si dentro del tejido epitelial también se incluye el revestimiento y glandular. Si dentro del tejido, ¿qué, perdón? Epitelial. Se toma en cuenta el por parte. revestimiento Acuérdense, glandular. sí, suele estar revistiendo el epitelio glandular. Recuerden siempre, ¿sí?, que el epitelio glandular va a tener, esto se complica, nosotros lo podemos ver dentro de las membranas, como membrana serosa, y recuerden que siempre las membranas están constituidas por 2 tipos de tejido, epitelial y conectivo. El epitelial es externo y conectivo es interno. ¿Ya? Perdón, sí, está bien. Entonces, sí, puede formar parte de eso. No se entren a complicar ni a hilar tan profundo, ¿está? No se Profe, compliquen tanto en ese tipo de Ok, cuestiones. gracias, profesor. No. Sí, Profesor, y en el tejido conectivo, ¿cuáles podemos considerar dentro de los subgrupos? Porque hay el hemopoyético y el cartilaginoso, y dentro del cartilaginoso tenemos también otro tipo de tejidos, que serían el adiposo blanco y el pardo. no. Vos dentro del conectivo tenés 4 tipos de tejidos. El hemopoyético, ¿sí? El cartilaginoso. De cartílagos tenemos 3 tipos: hialino, elástico y fibrocartílago. El otro tejido conectivo es el óseo. Podés hablar de tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Y por último, el último de los 4 tejidos conectivos es el adiposo, que podés clasificarlo en tejido adiposo blanco o tejido adiposo pardo. ¿Está? El adiposo no es óseo. Voy a ver si puedo hacer si puedo hacerlo yo, un gráfico, y mandárselos, agregárselo, y les aviso si está agregado al campus, donde voy a hacer esto que me están pidiendo, porque la verdad que sí, puede servir y puede llegar a generar confusión. ¿Está? bien. Profe, una pregunta con el tejido nervioso. Sí, Gustavo. Había 3, o sea, yo leí 3 clasificaciones, por la localización, por la función y por el control. A ver, A ¿qué dice modo por el de, control? dice, por el control, sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. ¿Y por la función? Sistema nervioso motor y sistema nervioso sensorial. Sí, las 2 últimas se pueden unir, porque en realidad el motor es... no, está bien, yo me comí, tenés razón. Hay 3 clasificaciones, sí señor. Me comí por la función. Sí, Okay. sí, tiene razón Gustavo. ¿Se dan cuenta que las revisiones son importantes y saltan cosas que de pronto uno, o en el repaso o en el dictado, en el apuro o en una pregunta, o que te quedás tildado en un tema, se van quedando ahí tapados? Gracias, Gustavo.
Ya, profe. Bueno, identifique y diga, bueno, y ahí empieza a ver las funciones específicas de cada uno de los tejidos, ¿sí? Como para... Esperen que voy a correr un poquito el cuadrito donde los tengo a ustedes, por lo que sé que... Sí, Profe, perdón. sí, Sigo Gabriela. con el tejido nervioso. Yo Ajá. tengo las neuronas que son motoras o motoras sensoriales. Y después Motoras las neuronas o sensoriales. con las dos, motoras y sensoriales. Vos tenés neuronas, mírame. Sí. Vos tenés neuronas que van de la yema de tu dedo, de la punta de tu lengua, de acá de la membrana del tímpano, de tu retina, hacia los sistemas centrales. Son neuronas sensitivas. Y tenés neuronas que vienen desde tu parte central hacia la yema de tu dedo, la punta de tu lengua, la membrana timpánica de los ojos, que vienen con una respuesta que son las neuronas motoras. Es una neurona de ida y es otra neurona distinta de vuelta. Motora y sensoriales. No. Sensoriales, aferentes y motoras eferentes. Aferentes. No es I, no es O, es I. I. Es motora y sensitiva. No es lo mismo, son dos cosas distintas. ¿No? Buenísimo. Y después tenemos las neuroglias. Astrocitos, microglias y oligodendrocitos. Es muy complicado. Oligodendrocitos. Astrocitos. Estrellas. Los que son viejos como yo se acordarán de un dibujito animado que se llamaba Astro Boy, el chico de las estrellas. ¿Sí? Era un dibujito animado en la época que te podés imaginar, el avión iba a hélice. Así que imagínate lo que era ver un pibe que volara en el espacio. Bueno, se llamaba Astro Boy, ¿sí? Astro viene de estrella, porque esta es la forma que tiene la célula, tiene forma estrellada. Chicos, silencien los micrófonos. Chicos, por favor, los micrófonos. Gracias. Forma de estrella. Después tenés las oligodendroglias, el trabalengua, oligodendroglia. ¿Sí? Oligoelementos. Vayan dendroglias vendría a ser no sé, de alguna parte de la célula. Es una célula que se enrolla alrededor de las prolongaciones de la neurona, alrededor de los axones y alrededor de las dendritas. ¿Sí? Las dendritas son la punta de la estrella, el axón es la cola de la estrella fugaz. Entonces ahí se enroscan y forman la mielina. En la estrella misma no. En la estrella misma, que es la célula, es donde están todos los componentes celulares de la neurona, el núcleo, los retículos endoplasmáticos, los lisosomas, los ribosomas, ahí no están las oligodendroglias, lo deja libre. Como se junta y se enrollan las prolongaciones y me forma mielina, todo donde haya muchos axones y muchas dendritas, yo voy a decir, mira, es tejido nervioso más claro. Es lo mismo que decir sustancia blanca. Y donde se junten todas las estrellas sin mielina, yo decía, mira, es más oscura, tiene un color oscurito, medio grisáceo, sustancia gris. ¿Sí? Por eso decimos que tenemos que tener sustancia gris, porque la sustancia gris es la que analiza, es la inteligente de la estrella. Los otros, las dendritas reciben el estímulo y el axón lo transmite. Las dendritas reciben el estímulo y le informan a la estrella lo que está pasando. Y la estrella dice, es calor, no, es dolor, no, es tacto, no, es gusto. Y la transmite a la cola para la próxima estrella para que llegue hasta acá. Y de acá manda la respuesta. Movete, tragá, cerrá los ojos, tapate los oídos. Bueno. Y la microglia. Y la microglia, micro, chiquita, glía, células gliares, ¿sí? Es chiquitita y son solamente de defensa. Aumentan de tamaño, o sea, se mueven, están quietas y son chicas.
se mueven si aparece algo que quiera dañar a las neuronas. Entonces se mueven tipo los leucocitos, lo rodean a lo que está queriendo dañar, se lo come, son células fagocitarias, y ahí aumentó de tamaño. Una vez que engordó, se llama, no hace lo que hace uno que mantiene la silueta. Una vez que engordó, se retira nuevamente a donde estaba y empieza a consumir, empieza a deglutir eso que consumió, se lo da hasta que vuelve a ser chiquita de nuevo. Y espera nuevamente que aparezca otro agresor. Cuando aparece otro agresor, otra vez se mueve, otra vez se lo come. Hace como son como soldaditos. Defensa. Exactamente, Claro. interviene la defensa. Son como los glóbulos blancos, los leucocitos en la sangre. Hacen exactamente Y lo que mismo. decía mi compañero, función, que es las dos características de función. ¿Cuál es la clasificación? Decía. Claro. Por la localización, por la función. Por la función me faltaría. Y por el control. Función. Función es somática o sensitiva. Y control es somático o autónomo. O lo mismo que decir cuando vemos en los músculos, voluntario o involuntario. Voluntario es somático, involuntario es autónomo. Gracias, profesor. Nada. Bueno, los tejidos cartilaginosos ya los dijimos, los óseos también. Nombre del músculo y localización. Esto les cuesta, Dios, ¿cómo les cuesta? El nombre del músculo lo va a dar el lugar donde esté. Si yo quiero hablar del músculo que tapiza mis huesos, voy a decir que es un músculo esquelético. Si yo me voy al músculo que mueve mi corazón, cardíaco. Y si yo voy a hablar del músculo que está en mis vísceras huecas, visceral, porque está en las vísceras. ¿Cómo son las células? En el esquelético, estriado. En el cardíaco, estriado. En el visceral, lisa. ¿Se acuerdan? La célula en forma de ojo, con rayas o sin rayas. Igual lo vamos a ver en 2 clases, vamos a ver a esas rayas, ¿qué son esas dichosas rayas? Y la inervación es lo mismo que decir, esquelético, voluntario, recién se lo dije a Gabriela, o somático, en el caso del cardíaco y en el visceral, involuntario o autónomo. ¿Quedó? Mencioné el nombre de las células, ya lo dijimos, del tejido nervioso. Tenemos las células funcionales, que son las neuronas, y las células de sostén, que son las neuroglias. ¿Cuántos tipos de cada uno lo estuvimos viendo recién? ¿Y cuál es la diferencia entre el sistema nervioso central del periférico? Bueno, lo que hablábamos en la clase, el central siempre va a tener 3 protecciones que da el organismo. El sistema nervioso central está protegido. A nivel del encéfalo, la protección ósea que le da es el cráneo. A nivel de la médula, que es el otro órgano del central, la columna vertebral. Protección ósea. Rodea a todo el tejido nervioso, lo protege. La protección membranosa son las 3 meninges. Dura madre, aracnoides y pía madre. Las 3 meninges que tenemos están rodeando a nivel del sistema nervioso central, ahí adentro del cráneo o ahí adentro de la vértebra, envuelve con una membrana como si forraran el sistema nervioso, el encéfalo y la médula. Y por último, la protección acuosa o líquida, que es el líquido cefalorraquídeo, que no solamente, ya cuando lo tengan que estudiar, ya no conmigo, sino nuevamente con Luciana en el sistema nervioso, van a ver que esta protección líquida circula por algunas cavidades que tenemos dentro del sistema nervioso central, por entre las meninges, y en las 2 está cumpliendo una función similar y distinta. Similar en el sentido de que aunque es poca la cantidad de líquido que va a estar circulando por las cavidades y entre las meninges, siempre la presencia de un líquido entre capa y capa va a amortiguar un poco las vibraciones y demás.
sea, el líquido sirve como protección físico de las estructuras, pero principalmente el líquido cefalorraquídeo circula por el sistema nervioso central porque es un gran detector del dióxido de carbono. Ustedes tienen que empezar a asimilar, si bien ya tienen la idea, de que el oxígeno es nuestro gas, es el gas al cual le ponemos la corona de laureles, ¿sí? Le damos el diploma de honor, porque es el gas que viene a aportar trabajo, viene a permitir que las células trabajen, ¿sí? Que estén en condiciones de trabajar. Y al dióxido de carbono, pobre, todo el mundo le damos con un hacha. Pero tienen que entender que en la medida que el dióxido de carbono cumpla con su forma de eliminarse, también merece una corona de laureles. Porque hay patologías en que los tejidos o el cuerpo no tienen la capacidad de eliminar ese gas, con lo cual se acumula. Y ahí está la perjudicación. Todos los gases de nuestro cuerpo son importantes. Bueno, en el caso del sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo es un gran detector del dióxido de carbono. El incremento de dióxido de carbono produce necrosis tisular, o sea, la muerte de los tejidos. Con lo cual, el líquido cefalorraquídeo, en cuanto siente